Señores, con mucha alegría, lo dicho, pone la mañana en camino Santiago Rego, el economista. Con él ponemos la mañana en camino. Para cuidar a mi familia y mi casa, confío en la empresa con más experiencia. SEA Sociedad Anónima. Seguridad en automatización, cercas eléctricas, rejas y aberturas a control remoto. 2-601-2611. seaportones.com. ¿Qué tal, Santiago? Buen día, bienvenido. Buen día, un gusto. Investigador, docente, economista, en fin, está bien por ahí, ¿no? Docente y economista. Bien, y integrás anterior. Anterior, ¿verdad? Ahora tu actividad como académica, como investigador, no, me imagino que ni tiempo debes tener, ¿no? A veces hay que dejar algunas cosas y esa fue una de las actividades que por más que nos pese a veces hay que dejar un poco de lado. Vos integrás los cuadros académicos de CPA Ferrer. Trabajo en CPA Ferrer, exacto, y soy docente en facultad, en Ciencias Económicas de Lovelar. Bien, perfecto. A mí me gustaría que nos ayudaras a entender. Yo soy de los que cree que, felizmente, cada vez más se habla de economía. Coincidimos en este punto, ¿no? Exacto. Y felizmente tiene que ver con una concepción que tengo de la democracia. Es más personas tienen más conocimientos y por lo tanto más poder. Probablemente las redes sociales contribuyen a que cada uno pueda acceder a mucho más información de la que accedíamos antes. Los portales, las redes, en fin, hay mucho más flujo de información y mucho más cosas interesantes para leer y por supuesto la gente se informa. Yo estoy muy alejado de la posibilidad de ser economista, entre otras cosas porque tengo una trancadera grande con los números, ¿verdad? Uno más del Uruguay. Pero en todo caso, a mí lo que me parece fascinante de la economía es cómo algo que debería estar, juega un poco, fuera de discusión, porque la cosa pasa a vos, ¿te está yendo bien o te está yendo mal? ¿Tenés o no tenés plata en el bolsillo? ¿Lo que vos te propusiste hacer materialmente, lo conseguiste o te quedó lejísimo? Al revés, te empezó a ir mal y aquello que habías conseguido tuviste que de algún modo desprenderte. Eso, multiplicado por cada uno de los orientales, nos da como una idea si la economía va bien o va mal. Y por lo tanto podría uno suponer, y repito que es una deliberada ingenuidad, por lo tanto uno podría suponer que en materia económica no habría mucho lugar para la discusión. Y no solo eso no ocurre, sino que ocurre exactamente lo contrario. Dame una pista que explique esto que acabo de contarte. Bueno, a ver, eso tiene mucho que ver con que los economistas nos gusta decir que la economía es una ciencia, pero obviamente no es una ciencia exacta, es una ciencia social que está determinada por el comportamiento de los individuos. Hay diferentes enfoques en la economía, la micro, la macro. La micro estudia a nivel más individual a las personas, las empresas, y la macro agrega a esos individuos. Entonces, obviamente en la agregación hay individuos que ganan, hay individuos que pierden, hay empresas que le va mejor, hay empresas que le va peor, por diversas razones, y por eso también, como a su vez le agregamos algo de subjetividad y algo de economía normativa o de lo que uno entiende que cómo debería ser el mundo o hacia dónde debería ir la economía o hacia dónde debería ir la política económica, eso se agrega y bueno, por eso se generan discusiones y por eso los economistas a muchas respuestas nos caricaturizan diciendo que nuestra respuesta a las preguntas muchas veces depende y bueno, es verdad que solemos sopesar pros y contras y claro, tratamos de llevar la discusión hacia el punto de vista de los datos, de la cuantificación de los fenómenos y al punto de vista argumentativo en respaldo de esos datos. Bien, pero este es un buen punto me parece para profundizar un poco. Los datos, uno puede suponer que el dato en sí mismo dice cosas, lo que probablemente sea cierto, pero me parece que el dato siempre hay que verlo desde dónde se viene, ¿no? Y hacia dónde por lo menos públicamente se ha dicho que se quiere ir y hacia dónde uno tiene la convicción se debería ir, ¿no es cierto? Usando estos tres jugadores y ya instalados en la pucha, estamos iniciando abril, ¿no? Como quien dice, ya pasó está por terminar el primer cuatrimestre, último tramo del primer cuatrimestre, ¿no? Ya llegó el último ciclista, así que arrancó el año. Pero claro que sí. Sí. Eso también desde el punto de vista económico estaría bueno discutirlo si es cierto, ¿no? Pero en todo caso, luego de un año que tuvo algunos indicadores favorables, buenos, y que terminó con una economía del Uruguay, esto medio que lo dice todo el mundo, los que están cerca del gobierno, los que están lejos del gobierno, con buenos datos, ¿no es cierto? ¿Qué podemos esperar de este año? Y dando pedal sobre esa bicicleta, ¿cuáles son las fortalezas notorias
que nos permite decir, epa, vamos bien, y cuáles son las potenciales fragilidades. Epa, mirá que se nos arrima la nube. Bueno, a ver, como bien vos decís, la economía cerró un 2017 bueno, digamos. Cuando uno mira el número general, el número de crecimiento, por ejemplo, que es una de las principales medidas que tomamos para ver el funcionamiento de la economía creció 2,7%. Es verdad que es algo menor a los muy buenos registros que tuvimos en la década dorada 2004-2014, pero son mejores números de crecimiento que si los comparamos contra la época de estancamiento que podemos caracterizar entre 2015 y 2016. La economía crece casi un 3%, si a su vez le restamos algunas cosas idiosincráticas del año, como el cierre de la refinería, que resta valor agregado, que resta PIB, la economía creció arriba del 3%, es un buen registro, pero es un registro que cuando uno empieza a hacer doble clic y a mirar cómo está compuesto, esconde algunas debilidades o algunas fragilidades del ciclo reciente. ¿Cuáles son estas? Bueno, básicamente que el crecimiento es muy asimétrico en términos de sectores. Este dinamismo del casi 3% está afincado mucho en un sector que se llama transporte, almacenamiento y comunicaciones, y eso tiene mucho que ver con el dinamismo de las telecomunicaciones. Estamos incorporando más servicios de datos móviles, más infraestructura digital, más uso de canales digitales y nuevas tecnologías, y eso hace que el sector de comunicaciones y en particular las telecomunicaciones crezcan. Y por otro lado el comercio, restaurantes y hoteles, que es como lo denomina el Banco Central, tiene un dinamismo muy importante porque los uruguayos estamos con un consumo muy elevado, en parte relacionado al incremento de los salarios reales, y en parte porque también estamos recibiendo un flujo de turistas muy importante de la región, en particular de Argentina, porque los precios relativos nos favorecen. Esto quiere decir, Argentina se encareció mucho en el último año, más allá de los fenómenos de los últimos 2 o 3 meses, sí. Pero Argentina se encareció mucho en 2017 y eso llevó a que viniera un número récord de turistas y que gastaran muchísimo dinero en nuestro país, por tanto, dinamizando la actividad. Otros sectores... Siempre es bueno para los uruguayos, esto lo puede entender mi tío abuelo, que Argentina y Brasil nos resulte a nosotros caro, puede ser malo a la hora de programar nuestras vacaciones, pero es bueno para el país, ¿no? Desde el punto de vista macro es bueno por 2 razones. Por un lado, ellos vienen a Uruguay y pasan sus vacaciones en Uruguay y gastan en Uruguay. Sí. Y por otro lado, los uruguayos dejamos de ir a esos países a gastar, por tanto, no... los pesitos quedan acá. Exactamente, no corremos nuestro consumo a Argentina como si lo hacíamos en la época que existía el dólar blue, que Argentina estaba súper barato y el turismo de compras en Argentina era muy relevante. Eso hoy no existe o está muy, muy reducido, muy acotado, y por eso es doblemente beneficioso desde el punto de vista macro que Argentina se haya encarecido el año pasado. Voy a hacer cuenta que soy alumno tuyo en la universidad. Entonces, vos decís, primero y principal, el crecimiento siempre es buena noticia, y esto es algo que vos estás subrayando, ¿no? No lo estás relativizando, creo, ¿no? No, para nada. El crecimiento es muy bueno en comparado con los últimos 2 años. El crecimiento repuntó y se consolidó a niveles cercanos al 3, que es el crecimiento que entendemos los economistas, o no hay consenso sobre esto, pero podríamos decir que es el crecimiento potencial, o el crecimiento de largo plazo, o el crecimiento al que debería tender Uruguay. 3%. Claro, porque aquello otro que vivimos fue muy excepcional, y un 3% te deja lejos, digamos, de malos momentos de la economía, ¿no? Es un crecimiento sostenible, digamos. Ahí va. Bien. O que debería ser sostenible en largo plazo. Sin embargo, también nos estás diciendo, cuidado, que el crecimiento de 3% es bueno, pero el número en sí, cuando empezamos a ver en qué sectores estamos creciendo, ahí podemos evidenciar algunos problemas. Exacto. Alguien podría decirte, déjame ser un militante de un comité de base. Ah, papá, lo que pasa es que a ustedes no les sirve nada. Porque cuando estuvimos deprimidos en la economía, que crecimos al 1%, que estuvimos al borde de la recesión, o por lo menos, hasta se podría decir que hubo estancamiento, ¿estamos de acuerdo? Claro, comparado a Brasil y Argentina siempre estuvimos mejor. Sí. O no tan mal. Exactamente. A ver, Uruguay se desacopló de Brasil y Argentina desde 2012 a esta parte, digamos, porque Argentina y Brasil... A ver, Uruguay, estamos en un barrio que es un barrio turbulento. No nos podemos mover del barrio porque geográficamente estamos acá y por tanto estamos determinados por la región. Uruguay. Pero además somos los más débiles. Y bueno, somos más chicos, estamos abiertos, como somos una economía chica, estamos... Pero nos fue mejor que ellos. Bueno, porque se han hecho, digamos, ¿por qué razones Uruguay le fue mejor en los últimos 4 o 5 años que a Brasil y Argentina? Bueno, más allá de las consideraciones de economía política o de política que Argentina y Brasil tuvieron, que han tenido... un elevado grado de incertidumbre, políticas que han
que llevaron a algunos problemas macro. En Argentina, elevados déficits fiscales, lo mismo en Brasil. A su vez se le agregan escándalos de corrupción y otros elementos que obviamente enrarecen el clima económico y hacen que el clima de negocio sea mucho más complejo. En Uruguay, en 2012 esta parte, Uruguay se benefició de si se quiere, un superciclo de inversiones. Uruguay recibió en ese periodo, consolidó la segunda planta de celulosa, cambió su matriz energética. Eso llevó a una inversión muy importante en molinos eólicos. A su vez, el dinamismo del sector agropecuario derramó en servicios logísticos y eso llevó a nuevos emprendimientos en el sector logístico. Un montón de inversiones que se fueron sucediendo en ese periodo que permitieron que Uruguay se desacoplara de la región, ¿tá? O sea, cuando Brasil y Argentina no consolidaban buenos números de crecimiento, de hecho Brasil recién en 2017 creció luego de casi 3 años de caída, y Argentina volvió a crecer en 2017, pero alternaba años de crecimiento con años de recesión. En Uruguay eso no ocurrió. ¿Se puede decir que Macri todavía no le encontró la vuelta o la está encontrando? Bueno, lo que está pasando en Argentina básicamente es un reordenamiento macro que se da de forma gradual, en parte por las restricciones de economía política que tiene el gobierno actual. El gobierno de Macri hoy no tiene mayorías, por tanto tiene que negociar todas las leyes y a su vez tiene que consolidar el apoyo popular en una economía, en un país que está bastante polarizado, bastante fragmentado desde el punto de vista político. Todo eso hace que la estrategia de política económica del gobierno de Macri está fincada en intentar bajar la inflación, pero no corregir el resultado fiscal de forma abrupta, porque eso sería muy recesivo y sería muy impopular. Entonces déjame retroceder. Entonces el del comité de base está escuchando diciendo, pero pará, Santiago, a ver, vamos por partes. Resulta que cuando no crecemos, todo mal, porque estos son una manga, estoy jugando, estos son una manga de populistas, que no sé qué, no sé cuánto, bla, 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 que además la izquierda ya se sabe, muy preocupada siempre por las cuestiones sociales, pero poco eficiente, poco eficaz a la hora de crecer la economía. Sin embargo, crece la economía, crece en forma sostenible, en un buen número, como decís vos. Incluso hay cierto pensamiento generalizado entre los economistas que es un buen número, 3%, ¿no? Y resulta que ahí le encontrás a ver, sí, pero mira que la uña del pie derecho no está creciendo lo suficiente. Estoy jugando, ¿Cómo es la cosa? ¿Nunca sirve? ¿Por qué no estamos legítimamente y sin creérnosla sacando legítimo pecho ante este momento que nos está pasando los orientales? Bueno, a ver, porque el número es muy bueno, pero como decíamos recién, esconde fragilidades. Y las fragilidades no están solamente afincadas en términos de la heterogeneidad sectorial, que hay sectores que crecen y otros que no. Eso suele pasar. Tal vez en este momento está más marcado que en otros, pero suele pasar. Pero lo que más nos preocupa para nosotros, desde el punto de vista del análisis económico, para entender el crecimiento reciente y para entender cuáles son las debilidades del crecimiento reciente, son dos factores que son bien importantes. Uno es que es un crecimiento que se está dando básicamente en el consumo y en las exportaciones. Básicamente no tenemos un impulso de la inversión, que es lo que te sostiene el crecimiento en el mediano plazo. No estamos generando más capacidad instalada para el futuro porque la inversión, digamos, está deprimida. Y el otro elemento... estamos muy apoyados en el consumo, por un lado. Muy apoyados en el consumo, que el consumo tiene mucho que ver con los salarios reales y los salarios en dólares. Cuando el dólar está estable en Uruguay, como ocurrió en el último año y medio, 2 años, los uruguayos que ganamos en pesos solemos medir nuestro salario en dólares, y con salario en pesos creciendo y dólar retrocediendo, nos sentimos más ricos en dólares. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es el correlato de eso? Generalmente compramos la bicicleta y la licuadora. El auto, los electrodomésticos, todos los bienes que son transables, que están denominados en dólares, crecieron sus ventas en el último año y medio, en los últimos 2 años. Y eso tiene mucho que ver con la evolución del salario medio en dólares. ¿Y por qué eso es malo o no suficientemente bueno? Bueno, no es que sea malo, lo que quiere decir eso es que es bueno desde el punto de vista del crecimiento, pero por otro lado, lo que genera el incremento del salario en dólares, para unos es ingreso, para otros es costo. Lo que vemos en ese escenario es que parte de la falta de dinamismo de la inversión o de la contracción de la inversión es que veníamos de niveles muy altos, y por otro lado que la rentabilidad de los sectores transables, por ejemplo el agro, por ejemplo la industria, está en franco deterioro. ¿A qué nos referimos con esto? Tanto los productores agropecuarios o el sector agropecuario, y esto obviamente voy a hablar en nivel promedio, es muy difícil, hay algunos que están mejor, otros que están peor, diferentes sectores que tienen diferentes realidades, pero uno podría decir que en promedio hoy los precios internacionales de esos dos sectores han declinado con respecto a los picos de 2014-2015. Están sustancialmente más bajos que lo que estaban en ese momento. Me quiero detener acá, profe, porque hay algo que me parece que al público le tiene que quedar claro, porque en realidad el dólar
bajo, barato, que es toda una discusión en sí mismo, ¿no? Es algo que yo recuerdo recién asumido el primer gobierno del Frente Amplio, discusiones incluso dentro del Frente Amplio acerca de si el dólar debería ponerse un poco más caro, ¿verdad?, a los efectos de la competitividad. Más bien que ganó la postura de que no, que el dólar en Uruguay tiene que ir más o menos como le está yendo en el mundo, el dólar, ¿no? La pregunta es, si hace rato largo que el dólar ha estado así, y recién vos hablaste del sector agropecuario como uno de las buenas noticias, ¿qué fue lo que cambió del escenario que hace que ahora a los que les estaba yendo muy bien, con dólar barato, pero vendiendo todo lo que producían, cuál es el problema de ahora? ¿Solo de precios internacionales? Me lo decís luego de la pausa, ¿no? Y a propósito, un tema que implica que está apoyado en un dólar más caro. Uruguay incluso, si interviene, gracias a que interviene Uruguay, el dólar está donde está. Si no, el dólar estaría más barato aún, ¿no? Probablemente sí. Hoy el Banco Central está interviniendo activamente en el mercado de cambios para evitar que el tipo de cambio esté más bajo de lo que está hoy en día. Un dólar más alto, ¿no implicaría un empuje fuerte a uno de los graves problemas de la economía, que es la inflación? Me lo decís, las dos cosas luego de la pausa, porque ¿cómo salimos entonces? Subime el dólar para que a mí me rinda más lo que vendo, pero a su vez eso me provoca más inflación, y ni que hablar si el que reclama eso además debe en dólares, ¿no? Estamos con Santiago Rego, estamos poniendo la mañana en camino. Ya volvemos con la mañana en camino. Nelson Pino pone la mañana en camino, igual que el economista y docente Santiago Rego. ¿Cómo te llevas con el tango, Santiago? No soy un gran escucha, digamos. No conocés ni las orquestas, ni los cantantes, ni... No, la voz de Gardel la ubicás, supongo. Poco y nada conozco del rubro. Bien. La vez pasada vine en el cumpleaños de Jim Morrison y ahí me llevaba mejor un poco. Mira, te acordás, claro. Ese es más tu palo, ¿no? Exacto. Bien, muy bien. ¿Y cuál fue el mejor jugador de Nacional que viste en tu historia como hincha? Vos tenés 30 pirulos, se puede decir, ¿no? Sí. O ya cometí una infidencia. No, está perfecto. 30 pirulos, o sea que viste algunos... Y que guardas en el corazón diciendo, este es el... Y bueno, yo viví... lamentablemente viví el segundo quinquenio de Peñarol, así que... Claro, está muy marcado. De los que me acuerdo, el más reciente es Rubén Sosa. Rubén Sosa como la figura que te llenó de alegría, ¿no? Y bueno, probablemente sí, la adolescencia sobre todo. Porque además Rubén Sosa, lo digo como hincha del fútbol, hincha de la selección, de Liverpool y de la selección, Rubén Sosa era un tipo que te llenaba de alegría, ¿no? Exactamente. Y me imagino que con el chino, yo soy pro chino, siempre fui, No, también, más recientemente, por lo menos la etapa más... Y a Lugo de León lo tenés que tener un lugar muy, muy destacado, ¿no? Por supuesto. Además, justamente era el entrenador de cuando se cortó ese racha, exactamente, ¿no? Esos años fueron muy buenos. Además, tipo que supo levantar copa y capitán de fuste, ¿no? Exacto. Bueno, yo te preguntaba a propósito del dólar, a propósito, vos lo marcabas con mucha claridad, el crecimiento es una buena noticia, pero cuando empezamos a ver qué tipo de crecimiento tiene Uruguay, incluye algunos potenciales problemas, ¿no es cierto? Bien, desde esa perspectiva hay un factor que juega un rol, y yo te hacía la pregunta vinculado al dólar, acerca, por ejemplo, de la competitividad. Cualquiera puede entender que un señor que vende cosas al exterior le encantaría que el dólar, y como siempre recibe los precios en dólares, están marcados en dólares, que el dólar fuera muy caro para que entonces ese dólar acá rindiera mucho. No le está pasando eso ahora, y no le está pasando hace rato. Pero creo que en tanda, recién vos me lo comentabas, la gran diferencia es que los precios eran mejores. Exactamente. Por ahí puede estar la madre del borrego que explica el descontento de parte o buena parte del sector agropecuario. Bueno, hay mucho que tiene que ver con eso. Básicamente, lo que vemos en el sector agropecuario, más allá de las heterogeneidades sectoriales que son muy elevadas, digamos, de hecho el año pasado en términos climáticos fue muy bueno y generó que haya muy buenos rendimientos en muchas de las actividades. Por ejemplo, la soja tuvo muy buen rendimiento, el arroz tuvo muy buen rendimiento, pero a pesar de eso, la situación del agro es, si se quiere, una situación relativamente estrecha, y me referimos a estrecha desde el punto de vista de los márgenes. ¿Por qué decimos esto? Bueno, estábamos hablando del crecimiento, un crecimiento muy bueno, que estaba afincado básicamente en dos elementos, que Uruguay estaba muy caro en dólares, y eso derramaba
derramaba consumo de la región y a su vez generaba que los uruguayos consumiéramos más. Es un crecimiento que, como decíamos hoy, un crecimiento sin inversión, y a su vez un elemento que no nombramos en el bloque anterior, pero que es muy importante, es la contracción del empleo, que también es otra de las debilidades del crecimiento reciente. Pero yendo al agro, el gran problema que tiene el sector agropecuario hoy es que es verdad que el dólar está barato y eso genera que los costos internos en dólares sean más pesados. Uruguay se ha encarecido en dólares, por tanto los costos han ido aumentando y los precios internacionales se han ido reduciendo. Hoy la soja no vale $600 como valía en 2013, sino que vale menos de 400. Eso mi tío abuelo lo entiende. Si algo por lo que te daban... Primero, Uruguay es tomador de precios, hay que recordarlo, ¿no? Todos los exportadores de commodities agropecuarios somos tomadores de precios. Bien, o sea que llegamos al mercado a decir, ¿cuánto me pagan por esto, señor? Y es eso lo que... Y a otra cosa mariposa. No puedes negociar, no, pagame un poco más, flaco. No, eso no se puede. Ahora bien, recién dijiste, eso lo entiende cualquiera. Se encareció en dólares. Me gustaría que ese concepto fuera entendido por más cantidad de personas. Bueno, eso quiere decir que cuando uno mide los precios locales en dólares, han ido aumentando. Por ejemplo, hoy hablábamos de que el salario en dólares fue creciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que el salario en pesos creció, el dólar retrocedió, o sea, con los mismos pesos compramos más dólares y por tanto somos más ricos en dólares. El salario en dólares crece. Lo mismo pasa con las tarifas públicas. Cuando miramos el precio del gasoil, el precio de los combustibles, el precio de la energía eléctrica, esos han ido creciendo en pesos, el dólar en retracción, eso quiere decir que los costos en dólares aumentan. Cuando hablamos de la rentabilidad del sector agropecuario, lo que decimos es que con costos en dólares crecientes y marcadamente crecientes, y en particular en algunos rubros como las tarifas públicas, en particular el gasoil, que está desviado de los precios de paridad de importación, y con precios en franca desaceleración, más allá de algunas correcciones recientes, pero mucho más bajos de los que eran hace 2 o 3 años. Igual, lo insinuaste recién, mejoraron algunos precios de commodities, ¿no? A ver, el tema es que los precios de los commodities están sujetos a diferentes eventos y son eventos sectoriales. Por ejemplo, eventos climáticos en algunos lugares en el mundo que generan mejores o peores cosechas, que cambian las perspectivas de los precios. Pero más allá de eso, estructuralmente hoy los precios están sustancialmente más bajos que los que estaban hace 2 o 3 años. Entonces, cuando medimos la rentabilidad de esos sectores, ha ido reduciéndose marcadamente. Eso se traduce en menos inversión en el sector agropecuario, menos inversión en el sector industrial. Ahora bien, una pregunta para entender cómo funciona la economía. Porque esto que ahora cualquiera lo puede entender, la brecha de, llamémosle, rentabilidad, no sé si se reduce notoriamente, porque si por algo te pagaban más y ahora te pagan menos, y encima tenés un país caro en esa moneda con la que te pagan, te va a rendir menos, ¿no es cierto? Cualquiera lo puede entender. No obstante ello, hace un rato, pero un ratito reciente, a ese mismo sector, también con dólar caro, pero con precios mucho mejores, obviamente le fue bien. ¿No sirve para campear el temporal estos años anteriores donde realmente acumulaste legítimamente, pero acumulaste? Bueno, eso depende. A ver, la información a nivel empresa en Uruguay es bastante pobre. O sea, ese tipo de... opaca, ¿no? No, es que básicamente el sistema de estadísticas uruguaya no recoge ese tipo de elementos. Entonces es imposible desde el punto de vista objetivo analizar ese tipo de elementos con información pública. Santiago, ¿en otros lugares se conoce más de cómo funcionan las empresas? Bueno, hay lugares que tienen mejores sistemas estadísticos que el nuestro, o por lo menos sistemas... A ver, con esto no estoy diciendo que el sistema de estadísticos uruguay sea malo, de hecho es bueno, es robusto, tiene buenas estadísticas en un montón de sectores que son bien importantes y que nosotros somos usuarios habituales de ellas. Por tanto, es importante destacar que tenemos un buen sistema de estadísticas, pero no tenemos información pública de, por ejemplo, rentabilidad de las empresas, no tenemos información pública de costos, no tenemos información pública de ventas. No quiere decir que obviamente es muy difícil de obtenerla, porque básicamente cada uno trata de cuidar sus números, pero no tenemos ni siquiera información agregada a nivel sectorial ni nada por el estilo. Entonces eso es muy difícil de cuantificar. Lo que sí está claro es que con respecto a los últimos 2 o 3 años, cuando uno mira, por ejemplo, indicadores de proxies de fragilidad financiera o de cómo está la cadena de pago en cada sector, cuando uno mira, por ejemplo, la morosidad en el sistema bancario, si bien se mantiene en niveles bajos, la morosidad agregada aumenta, y cuando uno la divide a nivel sectorial, aumenta en todos los sectores. Aumenta en el agro, aumenta en la industria, aumenta en el comercio y aumenta en sectores que les está yendo bien. Eso quiere decir que el problema de márgenes no es un problema solamente del sector agropecuario o un problema de la industria, sino que es un problema más generalizado de la economía. Hoy la economía está
con menos márgenes de lo que estaba antes. Y una cosita más, esa reducción de los márgenes, eso hace básicamente que cuando uno compara ingresos y costos esté cada vez más estrecho. Esa reducción de los márgenes es lo que, en parte, en nuestro entender, es lo que genera que la economía esté invirtiendo muy poco, o que la inversión, o explica por qué la inversión cayó el año pasado. ¿De qué inversión me hablas en este caso? ¿De la inversión nacional o de los UPM? No, la inversión en general. Cuando uno mira la inversión en construcción, cayó en 2017, cayó en 2016 y cayó en 2015. Quiere decir que estamos construyendo menos que lo que construimos los años anteriores. Pero ¿y esa qué explicación tiene? Porque lo de los commodities lo entendí, pero lo de la construcción, ¿por qué era negocio levantar torres 6 años más o menos? Estamos hablando 6 años atrás. A ver, la construcción no solamente hace vivienda, ¿no? La construcción hace obras civiles y hace vialidad y hace otros y genera, abre fábricas y monta centros logísticos, monta molinos eólicos. Con lo que estamos diciendo con esto es que con márgenes estrechos y rentabilidad apretada, hay muy pocos incentivos del punto de vista empresarial, de la conducta empresarial o del comportamiento a invertir, porque básicamente si yo invierto para generar más capacidad o para mejorar mis servicios, es porque espero tener una demanda que me va a rentabilizar esa inversión. Claro. Como eso no lo veo en perspectiva, no invierto, no incorporo tecnología o incorporo menos tecnología, no incorporo máquinas, no expando mi capacidad. Pero patada al pecho, podríamos decir que una de las razones por las cuales ese inversor de la construcción ahora se frena o lo piensa 7 veces más que hace 6, 7 años atrás, porque los trabajadores de la construcción ganan más. No. ¿El salario está jugando un rol? A ver, esto es muy... probablemente a nivel de cada sector la ecuación de costos es distinta y pesan cosas distintas. Lo que estamos diciendo en esto es que no es... probablemente los salarios es uno de los costos que tiene, por ejemplo, el constructor, pero a nivel agregado y de vuelta, tratando de salir de lo nivel sectorial, cuando del sector privado se ve que no hay una rentabilidad esperada suficiente como para repagar la inversión, y ante una capacidad instalada que ya está, digamos, que hay suficiente capacidad instalada ociosa como para atender un potencial aumento de la demanda, eso genera que no haya incentivos suficientes para invertir del punto de vista del agente privado. No quiere decir que el gobierno no haya tomado en consideración esto y haya implementado medidas como las que implementó hace un par de meses para fomentar la inversión. Pero la inversión, claramente, en este ciclo de crecimiento bueno que estamos teniendo este último año, es, si se quiere, un elemento que está faltando, o es una pata de un crecimiento que es bueno, pero que está un poco rengo porque no está generando capacidades para el futuro. Pero puede anunciar que el crecimiento baje, digamos, este año, justamente porque esa inversión está tímida. Bueno, a ver, nosotros creemos que el crecimiento se va a mantener este año en niveles similares a los del 2017. Nuestra estimación de crecimiento es que la economía va a crecer en torno al 3%. Pero obviamente se va a mantener esta simetría a nivel de crecimiento. Cuando hay esta simetría, no quiere decir que la economía rápidamente va a sentir el impacto de que no estemos invirtiendo, por ejemplo. Pero sí, el no expandir la capacidad hacia el futuro te genera una senda de crecimiento menos sostenible. Déjame para el final entender dos asuntos. Primero, me queda clarísimo, si el commodity, por ejemplo, si los precios de lo que yo vendía ahora bajaron, y encima estoy en Uruguay, donde todo se encareció en dólares, por lo tanto se me achica mi ganancia, para decirlo en términos que lo entienda todo el mundo, era razonable, se entendía aquella idea de que suban el dólar porque así yo voy a tener más dinero. Pero, como han dicho las autoridades monetarias, el gobierno en general, el monetario, el presidente del Banco Central varias veces ha dicho, mira, papá, primero, el dólar no puede estar muy alejado de lo que está pasando en el mundo y la región. Segunda cosa, el Banco Central incide, pero incide justamente en lo que quieren los productores, que el dólar no baje más aún, que es lo que el mercado tiende a suponer. Yo te lo dejaba como pregunta planteada, pero además, si subiera el dólar, ¿no implicaría eso un aumento de la inflación? Y además, un problema serio para los que deben en dólares. ¿Cómo salimos entonces de esa encrucijada? A ver, eso es un problema que tiene la economía, una economía biomonetaria como la uruguaya, que usa doble moneda y que por tanto movimientos en una u otra genera ganadores y perdedores. Lo que es evidente en este sentido, y ahí nos afiliamos bastante a la tesis que comentabas hoy, es que Uruguay no puede poner el tipo de cambio en un nivel distinto al que lo que está determinado a nivel internacional. Y lo cierto es que hoy el dólar está débil en todo el mundo. Ya lo hizo alguna vez y le fue mal, ¿no? Bueno,
por eso generalmente son situaciones que se puede hacer de forma puntual, se puede evitar volatilidad, se puede acotar aumentos o bajas, pero no se puede ir a contracorriente de lo que pasa en el resto del mundo. Básicamente el dólar hoy está débil contra los países avanzados y se debilitó contra los países emergentes, más allá de los cambios que han habido en la política económica en Estados Unidos. Esto quiere decir que el dólar se mantiene débil y la región cara en dólares también nos implica un flujo real de dólares hacia Uruguay. Si pensáramos que hoy estamos teniendo, por ejemplo, una apreciación adicional del peso porque tenemos carry trade o entrada de capitales porque el Banco Central estuviera pagando altas tasas de interés, ahí sí el Banco Central tendría algo para hacer bajando tasas. De todas formas, en nuestro diagnóstico no estamos con un peso fuerte porque tengamos carry trade, estamos con un peso fuerte por diferentes razones. ¿No está pagando el Banco Central esas...? No es el Banco Central que está incentivando, digamos, que el peso se fortalezca o que el dólar se debilite. De hecho, el Banco Central está actuando, por lo menos a nuestro diagnóstico, no estamos viendo más presiones del lado externo del carry trade. Lo que estamos viendo sí es un flujo real y menores expectativas de depreciación que las que teníamos antes en Uruguay. Y lo que hace el Banco Central hoy es tratar de reducir la baja del dólar en el mercado local. De hecho, en las últimas semanas, el Banco Central estuvo pagando menos tasas de interés en sus títulos de deuda, también con un ojo en evitar mayores presiones sobre el tipo de cambio, o dicho de otra forma, evitar que el dólar siga bajando un poco más. Pero si no estuviera interviniendo, el dólar estaría mucho más bajo. Y ahí va. Y si el dólar subiese, que es el reclamo entendible de muchos, ¿esto implicaría necesariamente un aumento de la inflación o no tanto? Bueno, a ver, obviamente es una variable sensible que afecta. Por ejemplo, hoy decíamos que el consumo está afincado en que nos encarecimos en dólares, y obviamente si tenemos un dólar más alto probablemente el consumo tenga algo de retracción. Obviamente también tendría un impacto sobre la inflación, marginal probablemente, pero tendría un impacto. Por otro lado, mejoraría la rentabilidad de los sectores exportadores. De todas formas, hoy en Uruguay no tenemos, por lo menos para actuar en un horizonte corto, no tenemos una herramienta que sea eficiente o eficaz, no eficiente, que sea eficaz. Entendido. Para mover el tipo de cambio a los niveles actuales. Hoy estamos con el tipo de cambio que tenemos porque el dólar está débil en todo el mundo y porque la región se encareció también y está en niveles que nos potencian el encarecimiento del dólar. ¿Y cuál es la piolita para tirar que puede ayudar a que de alguna manera esas rentabilidades, esas competitividades sean un poco más auspiciosas? Bueno, donde sí nosotros creemos que hay un elemento importante es si se quiere, o la madre de la madeja o la madre del borrego, dicho en términos camperos, es el déficit fiscal, que hoy está en una situación, si se quiere, más deteriorada de la que debería haber estado dado el crecimiento que tuvo Uruguay en los últimos 7-8 años. ¿No? Uruguay termina el gobierno de Mujica con un altísimo déficit fiscal, ¿verdad? Bueno, lo más preocupante es a partir de 2012, que es cuando la tendencia al deterioro se fue incrementando, a pesar de que la economía crecía a altos niveles, o que la economía tenía mucho dinamismo. El déficit fiscal fue muy procíclico en ese sentido, o sea, la economía crecía y el déficit fiscal se ha agrandado. El gran problema es que como Uruguay experimentó un deterioro de sus cuentas públicas, y las cuentas públicas en Uruguay son el ancla macroeconómica, porque básicamente tenemos una política monetaria que tiene poder limitado de acción, porque tenemos una economía bimonetaria, como se perdió un poco el ancla fiscal, hubo que recurrir a las tarifas públicas para cubrir parte de ese déficit. Entonces, hoy estamos con tarifas públicas. Estamos hablando de aquello que Astori llamó la consolidación fiscal, que en realidad fue un mini ajuste, o llamarle... En realidad eso tuvo diferentes etapas. Tuvo una etapa de aumento de tarifas públicas, tuvo una etapa de ajuste de política fiscal desde el punto de vista impositivo, con cambios en el IRPF, en el IRAE y en algunos impuestos adicionales. Todo eso era... El impuesto a las importaciones también, ¿no? La tasa consular, todo eso tenía como objetivo reducir el déficit fiscal. Pero del punto de vista... ¿No se logró en parte abatirlo? Bueno, se logró en parte abatirlo, pero no se logró abatirlo tanto como se esperaba. Ajá. O por lo menos tanto como esperaba el gobierno. La idea era un punto, ¿no? A ver, la idea era un punto, la idea era que cerrar, por ejemplo, para tener una referencia corta, en 2017 el déficit fiscal debería haber cerrado en 3,3 del producto y cerró en 3,5. Es verdad que es una mejora con respecto a 2016, que era de 4, que era casi 4, pero no es suficiente para cumplir las metas fiscales. Y de hecho, ya estamos yéndonos a otra discusión, pero si pensamos que este año tenemos la última rendición de cuentas de este gobierno, que rige para 2019 y 2020, la rendición de cuentas 2017, digamos, ¿no?, que va a regir para los próximos años. Claro.
el gobierno ya está, digamos, anunciando de que las metas, anunciando de forma entre líneas, tanto el ministro Astori como ayer Tabaré, y de hecho el director de la asesoría macro también lo hizo en las últimas semanas, que las metas fiscales son muy difíciles de cumplir. De hecho, el ministro Astori usó un eufemismo que era va a ser una rendición de cuentas con impacto fiscal cero, pero no necesariamente sin aumento de gasto. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el incremento adicional de la recaudación que tengamos por el mejor ciclo o por el mayor crecimiento va a ser trasladado al gasto, pero sin evitar o evitando tener un deterioro adicional. Para que Uruguay cumpla con las metas fiscales deberíamos llegar a un déficit fiscal hacia fin de este gobierno en 2,5% del PIB. Y en nuestra visión eso es muy difícil que ocurra. De hecho, creemos que no va a ocurrir. Nuestra proyección pasiva del déficit fiscal para el fin de este gobierno es superior al 3,3. Y esto implica sin tomar en cuenta o sin incluir consideraciones de la próxima rendición de cuentas, que como es la última rendición de cuentas y como la historia en Uruguay nos muestra, el ciclo electoral o el ciclo político afecta a la última rendición de cuentas porque se destraban inversiones, se tratan de alcanzar las áreas programáticas prioritarias. La última chance que tienen los gobiernos, digamos, exacto, ¿no? Entonces generalmente en esos últimos años hay una expansión fiscal adicional. Y como eso lo saben también los trabajadores, es que su movilización aspira a pedir ahora porque ya saben que después van muertos, ¿no? Exacto, es como si se quiere la última bala que tiene el gobierno, y eso pesa para la rendición de cuentas y pesa también para los consejos de salarios, que son los últimos consejos de salarios de este periodo de gobierno y que a su vez, como bien comentabas vos hoy al inicio, es, si se quiere, una ronda de negociación inédita porque es prácticamente el 99% de los consejos que hay que negociar este año. ¿Y qué es lo que se supone que pasará ahí? Mirá, ajustemos por la inflación o que sería como lo mínimo, digamos, para los trabajadores organizados, o recuperemos un poquito más, porque como hay crecimiento, hay chance de recuperar más. Bueno, ahí hay un tema bien interesante que se va a terminar de dilucidar en la negociación bipartita o tripartita. El gobierno anunció unas pautas de negociación que son pautas nominales, muy parecidas a las anteriores, con clasificación de los sectores entre dinámicos, medios y en problemas. Y con ya lo había hecho así la otra vez, ¿verdad? Ya lo había hecho así la otra vez. Son nominales, que es importante que desindexan los salarios con respecto a la inflación, que es un activo muy importante a mantener desde el punto de vista de la estabilidad macroeconómica, por diversas razones que si quieren después nos podemos ahondar en ellas, pero básicamente son pautas nominales descendentes. El primer año los sectores dinámicos crecen 8,5%, los sectores en problemas crecen 6,5%, y eso se va reduciendo en el tiempo. Cuando uno mira luego hay otros cambios, pero no son sustanciales desde el punto de vista de la negociación. Eso es lo que plantea el gobierno de incrementos salariales hacia adelante. Se olvida de la inflación y lleva a que esos fueran los aumentos previstos. Ahora, la inflación obviamente es un elemento que va a ser crucial en esta negociación, pero cuando uno mira la historia de las pautas, cuánto aumentaron los salarios a la luz de las pautas anteriores, los salarios del sector privado, es decir, el promedio de los salarios del sector privado crecieron aún por encima del piso que se preveía para los sectores dinámicos. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo general el salario creció más que lo que las pautas marcaban. Claro. Eso en una economía que en los últimos 2 años, 2015 y 2016, estuvo estancada, recién en 2017 volvió a crecer, pero ojo, porque esta nueva negociación salarial se da en un escenario en el cual el empleo viene en retracción, y eso puede ser una variable que reduzca la presión sobre los aumentos salariales. De todas formas, creemos que esa tendencia de que el 8,5% de los sectores dinámicos sea un piso probablemente se mantenga y que los salarios van a crecer en esa línea, sobre todo porque, de vuelta, es la última ronda de negociación salarial. Por otro lado, la economía está creciendo, pero por otro lado, el empleo viene en retracción. Entonces, va a ser hay un delicado equilibrio entre esas variables. Justamente sobre ese asunto, revisa tu agenda y más temprano que tarde nos volvés a visitar, porque el tema del empleo es un asunto que me parece que hay que... A ver, primero porque es casi como la temperatura en el niño, ¿no? Una economía, a lo mejor lo que me sale es muy de barrio, pero una economía con buenos índices de empleo, con gente trabajando, da pinta de que el nene anda bien, ¿no? Y por lo menos es un indicador de que la economía está saludable. Ojo que hoy en Uruguay hay una cosa bien interesante, ¿no? En realidad parte de la Uruguay, como decíamos hoy, tenemos salario real que creció. De hecho, en 2017 creció 3,5%. Quiere decir que el poder adquisitivo de los trabajadores creció en promedio 3,5%.
el salario real crece, que es el precio en el mercado laboral, digamos, y el empleo se retrae. Entonces, la economía crece, el consumo crece, el salario real crece, pero el empleo cae, y eso es una de las debilidades del crecimiento reciente, y se traslada a su vez a indicadores de confianza. Bien. Cuando uno mira la confianza del consumidor, uno dice, bueno, pero a su vez estamos consumiendo más autos, estamos consumiendo más electrodomésticos, el consumo crece, pero cuando uno mira la confianza del consumidor está en un escenario de relativo pesimismo o de moderado pesimismo, como lo clasifican. Entonces, es bien interesante tratar de desatar esa madeja, tratar de desatar ese nudo y entender un poco qué está pasando ahí Es atrás. pertinente la pregunta, y te digo para que lo agendemos para el próximo encuentro, es pertinente la pregunta, si los salarios crecieran un poquito menos, ¿aumentaría un poco más el trabajo? Bueno, Yo digo si la pregunta es pertinente. la pregunta es pertinente porque obviamente en el mercado laboral hay cierto dilema o cierta disyuntiva en ese sentido. Probablemente es parte de lo que se va a negociar en las próximas rondas de negociación salarial, tanto por las posturas sindicales como por las posturas empresariales. Obviamente los sindicatos tienen como objetivo maximizar su masa salarial, y ahí manejan el equilibrio entre dar un poquito más, pelear por un poquito más de aumento salarial o tratar de mantener ciertos puestos de trabajo. Lo mismo pasa del otro lado. La historia nos muestra, por lo menos cuando uno mira la evidencia, y esto no quiere decir que sea una evidencia causal, pero las correlaciones muestran de que el salario creció mucho más de lo que las pautas marcaban. Probablemente en la negociación salarial acordaban aumento de salarios por encima de las pautas, y bueno, y luego cuando la economía no va tan bien o cuando la rentabilidad está un poco más apretada, el sector productivo cumple con esas pautas o da aumento de salarios, pero reduce su plantilla, que es lo que estamos viendo en el nivel del empleo. Al docente y economista Santiago Rego de CPA Ferrer, gracias por el tiempo, nos reencontramos más temprano que tarde. Un gusto, ¿Sí? como siempre. Muchas gracias, Santiago, por tanta claridad. Para cuidar a mi familia y mi casa, confío en la empresa con más experiencia. SEA Sociedad Anónima. Seguridad en automatización, cercas eléctricas, rejas y aberturas a control remoto. 2-601-2611. seaportones.com